Recibo ahora sí al profesor Antonio de la Cruz. Profe, gracias por la paciencia, presidente de Inter-American Trends, porque justamente estos aranceles, de este arancel de 25%, quiero saber qué consecuencias ha traído ya para el régimen de Maduro. ¿Cuál destacarías tú ha sido la reacción más importante, la de India, la de España, la de China, y cómo podría afectarlo realmente? Bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación y por tus televidentes. Lo más importante de esto que ocurrió, de los aranceles del 25%, es que el mercado negro, que era una de las vías que salía el crudo venezolano, va a ser difícil para Maduro seguir usándolo. Y segundo, en los mercados donde se colocaba el crudo venezolano en Occidente con licencias de la administración anterior, tampoco van a poder hacerlo. ¿Qué otra consecuencia trae? Esto trae que el que garantiza la ejecución de este arancel es Marco Rubio. Y sabemos Ujú. cómo Marco Rubio entiende cuál es la solución para Venezuela, que es la salida de Maduro del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que Marco va a estar haciéndole seguimiento, que ese crudo venezolano, si fuese a un destino que no es los Estados Unidos, pues el 27 de mayo, que es la licencia que tiene ahora el Chevron, va a tener un arancel de 25% de sus productos que vienen de Estados Unidos. Pongamos el ejemplo de China. China, las refinerías pequeñas de ellos, que se le llaman refinerías teteras, pues son muy pequeñas, compran ese crudo venezolano y compran alrededor, el último año, en el 24, compraron alrededor de 250.000 barriles. Ese volumen, si llegan a comprarlo, lo compran por el precio, básicamente. El precio del Merey venezolano es muy barato en el mercado. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Porque manejan mal. Si ellos lo compran, va a ser fechado, van a ser cargados el 25% a todos los productos de China. Por eso que dijeron, nos vamos a comprar crudo venezolano en abril esperando la respuesta del gobierno chino. Igualmente ocurre con la Perdón, profe. refinería de la... Ya China respondió, vamos a escucharlo un momentito. Respondieron ayer, pero hoy también volvieron a insistir. Primero ayer para que la gente lo recuerde, no están de acuerdo con las sanciones. Es el mismo discurso del régimen venezolano, de hecho. Y tenemos un sonido. Ah, es un ex, ok. Aquí en este ex dice que China y Estados Unidos comparten amplios intereses y amplias perspectivas de cooperación que pueden beneficiar a ambas naciones y el mundo. En este momento crítico de su relación, ambas partes deben guiarse por el importante consenso y la visión de sus jefes de Estado, fortalecer la comunicación, profundizar el entendimiento mutuo. Ajá. China está dispuesta a dialogar y consultar con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo para abordar las preocupaciones legítimas de cada uno. Pero ayer le decían a Trump, no interfieras en los asuntos internos de Venezuela. Ahora como que suavizaron un poquito más ese mensaje a este país, ¿o cómo lo ves tú? No, no tiene ningún efecto. China está tomando una posición como la tomó. Recordemos que en el 2019, la orden ejecutiva que emitió el presidente Trump contra PDVSA, que fue una sanción, ¿verdad? Los chinos también se retiraron por 3 meses de esa compra de crudo. O sea, ellos en esto nos van a provocar a la administración Trump, sobre todo en esta nueva fase Ujú. en la que Trump viene aplicando tarifas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, eso no va a tener efecto, va a caer la compra y es una señal terrible para Maduro, porque él que se jacta de tener el apoyo incondicional de China y Rusia, resulta que en el momento de la chiquita los intereses son los que prevalecen y no se la van a jugar, que le pongan 25% adicional de arancel del 20% que ya tiene. Entonces los productos chinos llegarían a Estados Unidos con 45% de arancel. Y por eso eso no es un factor que afectar. Vámonos con la India. La India, la refinería Reliance consiguió el año pasado la licencia para comprar ese crudo venezolano. Y porque lo venía comprando hasta el 19 también lo compró. ¿Qué ocurre? Que toman la decisión de posponer también, porque saben las consecuencias que eso trae, y sustituye al crudo venezolano con otro crudo. O sea, aquí no es que ni Reliance ni las refinerías chinas
van a cerrar operaciones. No, lo sustituyen con otro crudo. Hoy los crudos en ese mercado negro está el ruso y está el iraní. Pero tampoco son ingresos para Maduro. Esa es una señal muy contundente. Y Repsol, que también Pedro Sánchez salió diciendo Sí. que iba, no, Repsol hoy iban unos buques hacia Venezuela y resulta que lo movieron a buscar petróleo, los redirigieron, entiendo en este momento, a México. O sea, tampoco va a ir a comprar crudo venezolano. Y eso tiene un impacto muy fuerte, porque ¿cuánto es el ingreso por ese concepto de las exportaciones petroleras? El año pasado fueron 14.000 millones de dólares. Y en los 2 años, si contamos desde que le dieron la licencia a Chevron, fueron alrededor de unos 18.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Ese volumen de dinero, el que tenían las licencias, que es dinero lícito, deja de recibirlo Maduro, que lo usa para la represión, para la corrupción y para el lavado de dinero. Entonces, para Maduro la caja se le reduce muchísimo, ¿verdad? Podrá algunos hacer todavía negocio, porque en el mundo de hoy, en el mayor riesgo, la gente le gusta, ¿verdad?, actuar en esos mercados. Pero tienen que tener mucho cuidado, y por eso señalé que el que custodia esta decisión es Marco Rubio, porque Marco Rubio en eso tiene una visión muy definida de qué debe ser la solución en Venezuela. Profe, quédate aquí Entonces, un minuto para hacer la pausa que me toca, que me corresponde en este momento, y ya continuamos la conversación. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, con nosotros esta noche. Nos acompaña Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Profe, estaba leyendo un artículo en el que te entrevistaron y allí, haciendo como un resumen de lo que mencionabas en la primera parte, ¿para ti se estaría haciendo o convirtiendo el régimen de Maduro y la industria petrolera venezolana en sus manos en una situación altamente tóxica para países, para empresas petroleras, que además estarían comenzando a indicar que buscarán crudo en otros países? Y también dices allí, parte de lo que reforzaste en la primera parte, supone este arancel de 25%, un punto de inflexión en la política de máxima presión de Trump hacia Venezuela, sobre Venezuela, y quizás allí lo puedes atar a lo que mencionabas de la participación de Marco Rubio. Y decías que para muchas de estas compañías y países los riesgos económicos asociados a esas importaciones superan repentinamente los beneficios que estaban percibiendo. Y también mencionaste esta situación en la que ellos podían eludir de alguna manera la sanción vendiendo crudo a importantes descuentos en los precios y quizás a comerciantes independientes dispuestos a asumir ese riesgo, pero que esto que está pasando hoy con esta más reciente decisión de Trump podría haber cambiado las circunstancias. sí, porque ¿qué pasa con los aranceles? Los aranceles se aplican a todos los productos que produce ese país Ujú. para exportar a Estados Unidos. Entonces, el que le interesa que no ocurra que algún privado se ponga a comprar crudo venezolano es el gobierno de ese país. Porque si se determina que compró, le aplican el arancel del 25%. Ujú. Y allí es lo importante. Antes, con las sanciones que la evadieron constantemente, el que tenía que estar persiguiendo por todo el mundo era la OFAC, que si lo cumplían o no lo cumplían. Pero ahora es el gobierno, si bien es cierto, hay un esfuerzo por Estados Unidos, pero el gobierno de ese país le interesa mucho más porque el nivel del negocio de exportaciones frente a lo que representa lo que reciben por comprar un crudo venezolano es 100, 200, 500 veces más grande. Entonces, ¿cómo voy a perder? Los mismos empresarios de esos países le van a decir, dejemos y olvidémonos en este momento, por ahora, comprar ese crudo para no perjudicar el resto de las empresas. Y eso es lo importante. Trump eleva la presión por eso, porque ya no es solamente Estados Unidos, son los receptores del crudo venezolano los que van a estar velando porque no compren el crudo, o si lo hacen, como digo, tienen que hacerlo de alguna manera tan perfecta que no lo detecte. Y ahí, Ujú. vuelvo a usar, está mal Rubio, quien va a estar muy ojo a visor y va a seguro tener un equipo, recursos para asegurarse que ese mercado negro, sobre todo el de China, porque el de la India
Y el de Europa es fácil de ver. De China puedes hacer una transferencia barco a barco, cambiar el nombre del crudo, pero eso siempre. A Irán se lo acaban de determinar hace un mes y medio y Profe, pero sancionaron hay algo que tú, empresas iraníes. hay algo que tú concluyes en este artículo y me parece fundamental que nos lo desarrolles en esta conversación, porque de alguna manera tú crees que la presión económica podría ser lo suficientemente significativa como para que Maduro se cuestione su propia capacidad de mantener el apoyo militar. E incluso tú planteabas que este tipo de transacciones le daban dinero limpio para blanquear fondos que no son limpios, que son ilícitos, pero que incluso los miembros de su coalición, los pocos que le quedan, podrían estarse cuestionando si mantener su liderazgo, el liderazgo de Maduro, significa o justifica este costo, ¿no? Este riesgo también para ellos mismos. ¿Qué podría pasar adentro con esto, más allá del negocio, de las relaciones de Maduro con el mundo, en lo interno, en el corazón del régimen? A Maduro lo está acorralando paso a paso en la administración. Lo está llevando y cada vez lo va acercando y lo va acercando y lo va acercando cada vez más. ¿Qué ocurre? Si tú le quitas, ¿cuáles son las tres patas que sostienen a Maduro o ha sostenido a Maduro? Los ingresos por las exportaciones petroleras por las empresas petroleras de Occidente. Repsol, la francesa, la italiana, la compra de la India y Chevron. Eso representa 500 millones, 600 millones de dólares mensual. De eso merma como el 65%. Hasta el 27 de mayo, que Chevron debe dejar de ser un actor principal en la producción de petróleo y la exportación del crudo venezolano. Entonces, allí a quién afecta? Afecta la finanza del régimen que le permite, como dijimos ya, blanquear y sobornar, pero también le permite a ese sector económico que cree que debe cohabitar con Maduro, concretamente las empresas en Fede Cámara, que piensan que de ese pastel, de esos 500 millones, ellos pueden tener acceso a ellos, porque no, al no tener ingresos, Maduro de esa parte, lo que está para entrar en Venezuela son puros ingresos del narcotráfico, del el tráfico de minerales, que son sucios, son ilegítimos. Entonces, una empresa no puede optar, recibir fondos de ahí. Entonces, ahí empieza otro de los pilares a debilitarse. Y los militares, la cúpula, que sí tienen acceso a esos recursos, pero sin recursos limpios, o sea, lícitos, les cuesta más. Y sobre todo, aquí la conexión que hay que hacer con los militares es que el Tren de Aragua es una pieza importante porque ha sido conectado con Maduro y con Cabello, sobre todo por lo que dijo la Fiscalía chilena, en la que estableció, siendo independiente, que el que dio la orden para asesinar al teniente Ojeda fue Cabello. Entonces, en este desgaste y en un país donde los servicios públicos hoy, sobre todo la electricidad, tienen un gran alto impacto, va a sufrir y ahí es donde van a empezar a cuestionar si vale la pena sostener a Maduro o mejor Maduro es el gran problema que tiene Venezuela. Porque si tú sacas de esa ecuación a Maduro, todo se normaliza nuevamente, los negocios regresan y todo se puede hacer y establecer que esto va a tener un daño colateral, por supuesto, en la inflación y en la paridad bolívar-dólar, porque van a haber menos dólares y por supuesto se va a disparar. Y eso va a tener un impacto en los productos, porque nosotros no producimos nada por la destrucción de la industria y lo importamos. Ok, pero ese daño es minúsculo con respecto a lo que ha sido Maduro para esa misma gente venezolana, el pueblo venezolano. ¿En qué sentido? Desde el 22 tenemos licencia y han ingresado, como dijimos, alrededor de unos 18.000 millones de dólares. No ha habido aumento salarial, los productos, o sea, básicos, los productos, los servicios públicos siguen perjudicados. ¿Qué más prejuicio que ese ha sufrido Venezuela? Por lo tanto, cuando hay ese argumento, que es el que quieren usar, es totalmente falso. Esto es más bien una máxima presión que permite que esa cúpula que sostiene Maduro empiece a cuestionarse qué es lo que se anda buscando para poder restituir la democracia en Venezuela. Profe, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, que yo sé que estás de viaje y bueno, que abras un espacio en tu agenda, la verdad que lo valoramos bastante.
como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Carla.